Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre. Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Muy buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos aquí todos juntos, reunidos como un cuerpo por el poder del Espíritu Santo, unidos en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. El Señor que sacia todas nuestras necesidades nos congrega nuevamente alrededor de este sacramento admirable. Participemos con mucha alegría y gozo. Demos gracias porque en este banquete podemos encontrar el alimento que satisface todos nuestros gustos. Hoy se celebra la primera jornada mundial de los abuelos y abuelas y personas mayores, según la voluntad del Santo Padre. Oremos por todos ellos como expresión de gratitud y compromiso con estas personas que han dado su vida por nosotros y son un testimonio de amor a Dios y a los demás. Presentemos con toda confianza las intenciones particulares que traemos para esta Santa Misa. Oremos por el eterno descanso de Amanda de Jesús Ruiz González. Es la intención de la familia Gallego Ruiz. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Si de ti, Cristo, me alejé, contra ti yo pequé. Si de ti, Cristo, me alejé, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad.
Ten Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Alabemos y glorifiquemos a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo. Que ama el Señor, Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que gobernados y conducidos hacia ti, por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor cumple sus promesas y satisface las necesidades más profundas del hombre, pues Él da en abundancia a quien bien le acoge. Es Jesús el pan bajado del cielo, que llega para calmar nuestra hambre y saciar nuestra vida con su amor. Escuchemos con fe y atención la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días acaeció que un hombre de Baal Salisa vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó: dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor: comerá y sobrará. Y lo puso ante ellos. Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos respondemos: abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Abre tu mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Abre tu mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abre tu mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abre tu mano, Señor, y nos sacias. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos,
sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contesta: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. De las palabras. Hace 8 días, en el domingo 16 del tiempo ordinario, escuchábamos a Jesús, que veíamos más bien a Jesús, que sentía compasión porque la multitud andaba como ovejas sin pastor. Y meditábamos
esta presencia de la misericordia de Dios, un Dios que se hace uno como nosotros y nos acompaña. Y es una compañía real que lo lleva a padecer a sentir compasión por lo que todos nosotros vivimos. Hoy aparece nuevamente Jesús en ese gesto de compasión con algo que es una necesidad básica, la del alimento, que es una realidad en la vida de todos, la necesidad de alimentarnos, de tener el pan de cada día. Hay muchas angustias en la humanidad, más ahora, cuando hay más posibilidades, más oportunidades, y sin embargo pareciera que más gente se muere de hambre. Es extraño, los seres humanos necesitamos urgentemente esta compasión que Jesús, el Hijo de Dios, siente por todos nosotros, para que actuemos también así. Hay unos estudiosos que creen que el hambre en el mundo es porque somos muchos los habitantes y que esta tierra no nos da con qué comer a todos. Visiones muy tendenciosas, más bien que echan por el lado del capitalismo, de acumular riquezas para algunos poquitos y nada más. No hay una mentalidad universal, una mentalidad de fraternidad, de comunidad. El apóstol Pablo, en la carta que hemos leído hoy, escuchado, nos dice: les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. ¿Sí? Hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Padre. Es una única la humanidad, todos salidos de las manos de Dios. ¿Por qué divisiones? ¿Por qué diferencias radicales en el acceso a los servicios básicos? Eso hablamos del pan, pero si hablamos de la salud es peor. Si hablamos de la educación, ni se diga. Si hablamos del acceso a la vivienda digna, todavía más grave. Estamos en una sociedad totalmente al contrario de lo que el Creador quiere. En la primera lectura le llevan al profeta unos panes para que se alimente, poquitos, y él dice: dénselo a la gente. Señor, pero ¿cómo así? Esto no alcanza, entréguenlos. El Padre Providente sabe cómo alimentar a sus hijos, y alcanzó para todos, y todos se saciaron. Acontecimiento que se repite en la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Jesús pone a prueba a su discípulo Felipe: ¿con qué vamos a comprar para darle a toda esta gente? No, pues es que nosotros, ¿de dónde, Señor? Tú sabes que somos unos pobretones. Pero Jesús es para ponerlo a prueba, a ver cuál es su mentalidad, su confianza en la divina providencia, su sentido de compartir. Y Felipe se rajó, perdió el examen. ¿Por qué? Porque la mentalidad de Dios, el querer de Dios, es siempre cuidar a cada uno de sus hijos para que no les falte lo necesario para vivir. Ese es el querer de Dios y lo expresa hoy
la palabra con la multiplicación de los panes y los peces con los cuales se saciaron los que había y sobraron 12 cestos. 12, un número significativo. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, el pueblo de Dios, toda la humanidad, porque el corazón de Dios es sin fronteras. Hermanos, además de reflexionar en lo que significa este texto como una manera de darnos a entender que Jesús es el pan de la vida y lo que será después el sacramento de la Eucaristía, primero tenemos que reflexionar sobre el tema de la solidaridad, el tema del compartir y de multiplicar lo poco o lo mucho que el Señor nos ha dado. Él es el que lo multiplica, no somos nosotros. A nosotros se nos pide generosidad. Si yo tengo algo, mucho o poquito, pongámoslo al servicio de los demás y el Dios del cielo y providente multiplicará para mí y alcanzará para todos. Somos muy desconfiados, a más de ser muy egoístas, porque pertenecemos a una sociedad acaparadora, a una sociedad que cada vez recoge como el estilo del asadón que trae para acá. Esa es la mentalidad en la que hemos sido formados. Ese es el espíritu que anima a una sociedad como la de ahora. A costa de lo que sea, recoja. Y lo que importa es tener y conseguir dinero. Y hay usura y cobramos desmedidamente y no nos importan las necesidades de los demás. Es apremiante el problema que el Señor nos está planteando en esta palabra de hoy. Y hay que hacerle caso al Señor. ¿Por qué hay que hacerle caso? Primero, porque hay que salvar esta humanidad y la tenemos que hacer nosotros. Hay que salir de estos atolladeros, de estas injusticias flagrantes, con buen espíritu, naturalmente, con un gran sentido de compartir, entendiendo que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, no es ni de nosotros, y que además Dios nos lo da en préstamo. El Papa San Juan Pablo II decía, sobre toda propiedad privada existe una hipoteca social, es decir, que lo que yo tengo no es solo mío, lo que yo tengo es mío y para los demás. ¿Cuándo será que la humanidad toma conciencia de una realidad como esas? Para ver si podemos medio vivir y convivir como hermanos, fraternamente, ayudándonos. Pero hay otra razón fundamental. El Dios providente nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Este anuncio, este pasaje de la multiplicación de los panes emplea una fórmula que todos la conocemos, porque cada vez que participamos en la Eucaristía la escuchamos. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias, los bendijo y los repartió. La fórmula de la consagración. La fórmula de la consagración. Pongan cuidado ahora en la celebración. El Padre Providente se hace alimento en la persona de Jesús, el verdadero alimento. Por eso no podemos creer que lo material es lo único. Por eso no podemos amarrarnos a lo material, sino que sabemos que lo material es una parte, pero que lo esencial es lo espiritual. La verdadera vida que nos llega a través del verdadero alimento, que es el pan eucarístico, que es el mismo Jesús. La generosidad de Dios llega hasta allá. Se hace alimento, se hace pan, se hace un pedazo de pan para alimentarnos a nosotros, para que tengamos vida y la tengamos abundante.
el Dios del cielo, generoso y providente, se multiplica para que todos sus hijos nos alimentemos. Pero resulta que tenemos varios problemas. Además del egoísmo con el cual hemos sido criados en torno a las cosas materiales y a la apropiación que de ellas hacemos, tenemos también el problema de que no nos alimentamos del pan de la vida. Entonces, unos humanos tan necesitados de la gracia de Dios, que tenemos el alimento que nos da vida y que nos hace un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y una sola familia, no nos alimentamos de ese alimento, vivimos divididos. La Eucaristía, el pan de la vida que el buen Dios nos da como alimento permanente para saciar la principal necesidad de nuestra vida, el hambre de Dios, el hambre de trascendencia, el hambre de infinito. Preguntémonos, nuestra comunidad y aún los que venimos a la Eucaristía, ¿venimos a recibir dignamente ese alimento? ¿Aprovechamos ese alimento? Si nos ponemos a contabilizar la comunidad cristiana que tenemos, del número de bautizados y de creyentes de esta parroquia de Ciudad Bolívar, que participan en la Eucaristía dominical, son unos tantos, de todos los que hay, es una décima parte, un 10% o un 20% que participan en la Eucaristía dominical. Si vamos a contabilizar los que reciben el pan de la vida, si acaso llega a un 2 o 3%. Nos pasa a nosotros los sacerdotes. El entierro es un momento muy especial, muy significativo para las personas y las familias. Y nos llevamos la gran sorpresa, entierros en los cuales si acaso comulgan 1 o 2 personas. Nos dice, ¿cómo hacen para vivir el duelo? ¿Cómo hacen para llamarse cristianos sin el alimento que da vida? Entonces, cristianos raquíticos, cristianos inanes, muertos de hambre, y con la fuente aquí abundante, el pan que nos sacia. Esto despierta muchas necesidades e inquietudes. Pidámosle al Señor que nos ayude pues a entender bien estos mensajes. Son mensajes para nosotros, para que los vivamos, para que pensemos siempre con un sentido muy amplio de solidaridad. El Señor multiplica, el Señor hace el milagro, pero necesita nuestra generosidad. Necesita los 5 panes y los 2 peces. Los necesita, que es lo que cada uno de nosotros tiene. Si tenemos un corazón generoso, vendrá la multiplicación. Si somos amarrados, ni para nosotros vamos a tener. Que no nos falte nunca el pan de la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Tu santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La generosidad desbordante de nuestro Padre Dios nos mueve a dirigirnos a Él en oración para pedir por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Oremos juntos. Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. La Iglesia, a través de sus ministros ordenados, religiosos y fieles, es consciente de las múltiples necesidades. Oremos por ella para que
se esmere en distribuir siempre el pan de la Eucaristía. Padre de amor, Padre de amor, escúchanos. escúchanos. En el mundo hay demasiada pobreza y miseria. Oremos por los gobernantes de todas las naciones para que, atentos siempre y cuando sufren por cualquier motivo, respondan con prontitud a tantas dificultades. Padre de amor, escúchanos. A nuestro alrededor viven muchos ancianos, enfermos, discapacitados, reclusos, desplazados, desempleados. Oremos por ellos para que nuestra caridad sea cada vez más sincera con cada uno de nuestros hermanos. Padre de amor, Padre de amor, escúchanos. escúchanos. En toda celebración eucarística somos testigos del amor de Dios manifestado en la multiplicación del pan de la Eucaristía. Oremos por cuanto estamos reunidos para que, renovados con la gracia sacramental, caminemos hacia la patria celestial, reconfortados por el pan de la vida. Padre de amor, Padre de amor, escúchanos. En esta primera jornada mundial de los abuelos, las abuelas y las personas mayores, oremos por todos estos hermanos de nuestra comunidad para que el Señor los bendiga y los fortalezca en sus necesidades y que siempre sientan nuestro cariño solidario. Padre de amor, Padre de amor, escúchanos. Dios misericordioso, atiende las súplicas que te hemos presentado y renueva en todos nosotros el deseo de vivir siempre unidos a ti, saciados de tus dones y reconfortados por tu providencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos todos. Recibe esta oración, recíbela, Señor. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe esta oración, recíbela, Señor. Recibe, oh Dios, el vino que te ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe esta oración, recíbela, Señor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos y concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz. Porque quisiste que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espirituales para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza, ya participamos de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Noel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, especialmente encomendamos a Amanda de Jesús Ruiz González, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos confiadamente al Padre Providente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la líbranos del tentación. mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz; donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, todos bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigo de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad
y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor y al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, el Señor que nos llamó a vivir en unidad, nos congregue con su amor en feliz eternidad. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz; donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don que su amor inefable nos dio. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse. El Papa Francisco ha instituido en la Iglesia Católica la Jornada Mundial de los Abuelos, Abuelas y Personas Mayores, que se celebrará el cuarto domingo del mes de julio. Hoy es la primera jornada mundial. La finalidad de esta jornada es honrar y dignificar a nuestros abuelos y mayores. El tema para la jornada de hoy es Yo estoy contigo todos los días, para asegurar que estas personas no están solas, porque siempre cuentan con la presencia y la cercanía del Dios providente. Oremos por las intenciones de nuestros abuelos y personas mayores de la comunidad. La tierra ha dado su cosecha. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Estas palabras del salmista nos sirven de motivación para prepararnos a la celebración del altar de San Isidro. Con la ofrenda generosa de los frutos de nuestra tierra y del dinero que de ella hemos obtenido, agradecemos a Dios el don del trabajo, de las cosechas, del ganado y del sustento con el cual atendemos a nuestras familias. Sábado 14 de agosto, altar de San Isidro. Se le solicita a los líderes de las veredas y a las personas que han prestado su colaboración para las distintas actividades de la Feria de San Isidro
que este año también, de manera muy generosa, presten su ayuda para la feliz realización de este evento. En la parroquia estamos siempre dispuestos a orientarles y ayudarles para que muchas personas que viven en unión de hecho o matrimonio civil busquen la forma de santificar esa unión con el sacramento. La parroquia tiene el gusto de invitar a quienes deseen celebrar el sacramento del matrimonio a la preparación que será durante todos los viernes del mes de agosto y el primer viernes de septiembre, de 2 a 5 de la tarde en el salón parroquial. Se les ruega el favor de inscribirse en el despacho parroquial. Próximo sábado 31 de julio se celebrará la Eucaristía en el cementerio por los difuntos del mes a las 9:30 de la mañana, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, uso del tapabocas y distanciamiento social. Dios bendice a quien da con alegría. Agradecemos a las 7 personas que cumplieron con el cristiano deber de pagar el diezmo esta semana, a quienes dan con generosidad su ofrenda para los pobres y a quienes aportan su limosna para el sostenimiento de la parroquia. Dios les pague a todos. El domingo pasado ganó el bono 451, no ha sido reclamado. Gracias por su colaboración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una feliz tarde.